En la bolsa de valores siempre nos vamos a encontrar con la capitalización bursátil o market cap, si es que tú lo quieres ver así, en el cual es el valor total de una empresa cuando cotiza en bolsa de valores, en el cual es una multiplicación bastante fácil de hacer. Simplemente multiplicas el precio de la acción por el total de las acciones circulantes. Y ese resultado es la capitalización de mercado o market cap. Y las empresas de mayor capitalización siempre van a estar Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta o Facebook, y entre otras. Y hay que saber una cosa, claramente una empresa entre más alta sea de la capitalización de mercado tiende a ser una empresa más estable o sobre todo más consolidada en torno a la empresa y en torno a las acciones. Claramente en torno a las acciones no vamos a esperar una fluctuación bastante grande o sobre todo que se muevan bastante en un día para otro. Sí crecen, sí, en torno a la empresa y en torno a las acciones, pero a un ritmo bastante lento. Como ya hemos visto muchísimos videos y sobre todo analizando las capitalizaciones de mercado que ya hemos analizado en este canal, entre más grande es la capitalización de mercado, las acciones tienden a crecer un poco más lento, pero sí, pueden crecer bastante, sí, pero de una manera bastante lenta. Claramente, si quieres multiplicar tu dinero por 2, por 3, por 4, es un poco más difícil e incluso puede llevar bastantes años. En torno a las fluctuaciones, pueden subir y bajar, sí, pero es un ritmo bastante lento. Si lo comparamos con empresas bastante pequeñas o sobre todo que la capitalización de mercado no es tan grande, en torno a las acciones se pueden multiplicar por 2, por 3, por 4, claro que sí, pero en torno a las cotizaciones puede fluctuar bastante, mucho a la subida o mucho a la bajada. En torno a las acciones no son las más estables a comparación de las empresas de mayor capitalización, claramente está. Y el día de hoy vamos a analizar un ETF que invierte exclusivamente en empresas que son mega caps. Y este ETF se llama Vanguard Mega Cap ETF, pero también lo podemos encontrar con las palabras MGC. Y si ya te olvidaste los términos de Mega Cap, Large Cap, Middle Cap, Nano Cap, te daré una pequeña refrescura para que puedas entender este término y sobre todo puedas entender el término de Mega Cap. Recuerda que la capitalización de mercado de las Mega Caps, eso implica que las empresas tengan un valor mayor a los 200 millones de dólares. Y no todas las empresas pueden llegar a valer más de 200 millones de dólares. Pero para que tengas una pequeña idea, todas las empresas que actualmente están por arriba de los 200 millones de dólares actualmente se consideran como empresas megacaps. En el cual en este video vamos a ver algunos ejemplos de empresas que son de alta capitalización. Y en torno a las acciones, no esperes que estas se multipliquen por 2, por 3 o por 4. No, estas acciones son un poco más estables en el cual algunas empresas megacaps ya tienden a dar dividendos. Por lo tanto, ya son empresas bastante fuertes, bastante consolidadas y sobre todo ya tienen una gran trayectoria encima de ellos. Entonces, en torno a las empresas y en torno a las acciones, son empresas bastante estables. Y ya no me enrollo más y vamos a analizar este ETF Megacap ETF. Pero antes de comenzar, vamos a presentarnos. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bastante bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y bienvenidos a tu canal donde analizamos inversiones, reflexiones, ETFs y más inversiones. Así que comencemos. Podemos ver que este ETF Megacap ETF ha estado creciendo bastante a lo largo de los últimos años. Podemos ver que actualmente invierte en más de 237 empresas y tiene unos gastos de administración bastante baratos de 0.07% anualizado, en el cual da un pequeño dividendo cada trimestre. Podemos ver que este ETF nos da una exposición diversificada a las acciones de mayor capitalización en los Estados Unidos, en el cual es una administración pasiva. Podemos ver que en este año 2022 en este ETF no le ha ido bastante bien, pero podemos ver en los últimos 3 años, 5 años y 10 años ha tenido un rendimiento bastante bueno. Pero si hubieras invertido a inicios de este ETF en el cual se creó durante 2007, tuvieras un rendimiento promedio anualizado del 9%. Podemos ver que las 10 principales posiciones de este ETF son empresas bastante conocidas como Apple, Microsoft, Tesla, United Health Group, Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson, Meta Platforms y ExxonMobil, en el cual estas 10 empresas van a conformar el 33% del total de este ETF. Pero las 10 principales posiciones de este ETF son Apple y Microsoft.
en el cual este ETF va a invertir principalmente en el sector tecnológico con un 31%. Podemos ver en este ETF que es un ETF bastante concentrado. Las 10 principales posiciones van a conformar el 33% del total del ETF, pero principalmente Apple y Microsoft van a pesar un poco más que las demás. Podemos ver que es un ETF bastante concentrado en el sector tecnológico con un 31%, en el cual podemos ver que a lo largo del tiempo este ETF le ha ido bastante bien en los últimos años. Bueno, en este año 2022 en pocas empresas o sobre todo pocas inversiones han tenido rendimientos positivos, pero esto suele pasar en bolsa de valores y como siempre hay que tener cuidado en torno a esto. Pero podemos ver que en este ETF sí ha estado creciendo bastante, pero si lo dejamos a largo tiempo. Pero hay que recordar que estas empresas no tienden a crecer bastante en torno a las acciones. Sí crecen, pero de una manera bastante lenta. Ya hay que recordar que son empresas bastante consolidadas y sobre todo que sí crecen pero a un ritmo bastante lento. Podemos ver que este ETF Vanguard Mega Cap ETF o con las palabras MGC actualmente una acción vale $141, en el cual podemos ver en la gráfica que este año no ha sido de sus mejores años, en el cual nos ha dado un rendimiento negativo de menos 15%. Podemos ver que nos da un pequeño dividendo de 1.43% de manera anualizada. Tiene un beta de 1, por lo tanto no es un ETF que se mueva bastante, pero tampoco es tan volátil. Y sobre todo actualmente estamos en un punto medio. No estamos tan bajos, pero tampoco estamos tan alto en el precio del último año. El precio más bajo que alcanzó fue de $127 a comparación del precio más alto que alcanzó de $170. Podemos ver el volumen de este ETF es bastante bajo y sobre todo la liquidez de este ETF es muy baja. Como podemos ver, este es un ETF bastante consolidado con empresas bastante consolidadas, en el cual no se tiende a mover bastante si es que lo vemos de esta manera en este año 2022. Hemos visto a lo largo de este canal otros ETFs un menos 40%, un menos 30%, menos 25% y son ETFs. Imagínate las empresas que son individuales, un poco más peor. Pero hay que recordar que este ETF ya son empresas bastante consolidadas y sobre todo bastante sólidas, que no tienden a moverse bastante en torno a las acciones. Y en este ETF el único problema que yo le veo es la liquidez. Hay que recordar que la liquidez, entre más baja sea, es un poco más difícil la compra y la venta de estos activos. Y esto claramente puede ser un problema en las acciones o en los activos. Pero podemos ver que en este ETF invierten en empresas estables que pagan un dividendo bastante modesto de 1.43% anualizado, que los gastos de administración son bastante baratos de 0.07% de manera anual. Por lo tanto, nada, si es que lo vemos a comparación de los rendimientos que nos ha dado, que son bastante modestos, pero el único pero que tengo en este ETF es el bajo nivel de liquidez, por lo tanto hay que tener cuidado en torno a la liquidez. Pero en torno a esto, al ETF, podemos ver que es un ETF bastante completo y sobre todo un poco bastante sólido, no tiende a fluctuar bastante como otras empresas o otros ETFs. Hemos visto ETFs que han caído bastante y son ETFs, imagínate. Pero este es un ETF que a pesar de las caídas bastante bruscas de este año 2022, se ha estado manteniendo bastante sólido, un menos 15%. Sí, sé que un menos 15% no es el mejor número, pero podemos ver que es un ETF que cotiza en empresas que no tienden a moverse bastante y sobre todo son bastante sólidos. Y bueno, ya no tengo más palabras acerca de este ETF. Un ETF bastante completo, un ETF bastante barato, pero el único problema es el volumen o la liquidez que hay en este. Pero como siempre te digo, no le hagas caso a un chico que tan solo está hablando enfrente de su cámara. Ten tu propio criterio y sobre todo escoge lo mejor para ti. Nos vemos en un siguiente video. Yo me llamo Pablo y que tengas una bonita mañana, que tengas una bonita tarde y que tengas una bonita noche. Nos vemos en un siguiente video o hasta mañana, no lo sé. Hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.